El libro de Job es una obra sapiensal del Antiguo Testamento que explora de manera muy creativa el misterio del sufrimiento humano y la justicia divina. Presenta a Job como un hombre justo que enfrenta pruebas y enseña que la fe y la confianza en Dios deben mantenerse incluso cuando las razones del dolor son incomprensibles. Allá en Job capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este versículo podría ser considerado como el corazón del libro de Job, porque en medio de la desesperación y el silencio de Dios, Job proclama una certeza absoluta: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. De esta forma podemos ver cómo Job afirma la existencia de alguien que lo defenderá y lo vindicará, aunque todo parezca perdido. En el contexto bíblico, el Redentor era el pariente cercano que rescataba, defendía o liberaba a aquel que por alguna causa había caído en esclavitud. Aquí Job lo aplica al Dios mismo y podemos ver en estas palabras una esperanza futura. Aunque su cuerpo se desgastaba en el polvo, Job confiaba en que su Redentor lo levantaría y le daría esa justicia que él tanto anhelaba. Pero por otro lado, también este mismo versículo nos da una anticipación mesiánica. Es decir, muchos intérpretes ven en este pasaje una profecía velada de Cristo, el Redentor que vence a la muerte. Así que hoy en esta serie que hemos estado estudiando de los libros poéticos y sapiensales de la Biblia, vamos a considerar el libro de Job. Ahora, antes de iniciar, leamos lo que Thomas Carlyle, un historiador inglés, dijo acerca del libro de Job. Él dijo: es uno de los más grandes libros que jamás se haya escrito. Es la primera y la más antigua discusión del problema que nunca termina, el problema del destino del hombre y el trato de Dios con él sobre la tierra. Esta cita de Thomas Carlyle sobre el libro de Job es realmente poderosa porque condensa en pocas palabras la magnitud del tema, el sufrimiento humano y la manera en que Dios se relaciona con la humanidad. Carlyle lo llama uno de los más grandes libros que jamás se haya escrito, porque reconoce que Job inaugura la reflexión filosófica y teológica sobre el destino del hombre y la justicia divina. En este sentido, este libro no tiene parangón, no tiene comparativo con ninguna otra obra de su tiempo. Lo interesante es que Carlyle, siendo un historiador y crítico cultural, no se limita a ver el libro como una literatura religiosa, sino como la primera gran discusión universal sobre la pregunta que nunca se agota, y es: ¿por qué el hombre justo sufre? ¿O cómo es que Dios gobierna este mundo? ¿Y qué sentido tiene el dolor en la vida humana? Así que definitivamente nos encontramos ante un libro maravilloso, un libro de una gran riqueza literaria en cuanto a su estilo poético y sapiensal, pero por otro lado con una gran profundidad teológica que nos enseña mucho acerca de la realidad del dolor en este mundo y de los propósitos de Dios con los justos. Ahora hablemos un poco acerca de las características del libro de Job. En primer lugar, hablemos acerca del estilo literario. Si consideramos la estructura literaria del libro, este está compuesto por tres divisiones principales. La primera es el prólogo. Prácticamente un prólogo es como una especie de introducción que presenta al personaje y da contexto para entender todos los acontecimientos que a continuación se presentarán en las siguientes páginas. Así, Job presenta un prólogo en los capítulos 1 y 2. Luego tenemos el grueso del libro, que está escrito en una serie de discursos y monólogos en poesía hebrea, una serie de discusiones entre Job y sus amigos y otros personajes que aparecen, que prácticamente van desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, versículo 6 de dicho libro. Esta sección está en forma de poesía hebrea. Y finalmente, la última sección del libro de Job es un epílogo, es decir,
decir, una conclusión. El clímax del libro llega a su final trayéndonos una conclusión que responde a muchas de las preguntas que se dan o que se formulan o que se pudieran presentar durante el desarrollo de la discusión entre Job y sus amigos o las intervenciones de otros personajes o incluso del mismo Dios. Así que la última sección que va en Job capítulo 42, versículos 7 al 17, podría considerarse como un epílogo. Ahora, en segundo lugar, podemos hablar acerca de la fecha. ¿Cuál es la fecha en la cual este libro fue escrito? Bueno, definitivamente ese es un tema muy polémico y es incierto el poder fijar una fecha con precisión. De manera tradicional, tanto los judíos como los cristianos tradicionales han abrazado una fecha muy antigua, que es la fecha patriarcal, donde se cree que este libro fue escrito entre el 2000 al 1500 antes de Cristo. Esto lo ubicaría en el primer libro de la Biblia que fue escrito incluso antes que los libros del Pentecostés que fueron escritos por Moisés. Luego existen otras formas de fechar este libro y por el tipo de poesía que contiene, se dice que el estilo literario es muy avanzado para fecharlo en una época muy antigua, como la patriarcal. Y por eso algunos fechan el libro en una época del Reino Unido, como en la época de Salomón en el siglo X a.C., y otros le dan incluso una fecha más tardía que podría ser considerada allá por la época persa, especialmente durante el tiempo en el que Israel regresó a Jerusalén después de su cautiverio de 70 años, entre el 540 al 330 antes de Cristo. Así que esto es lo que podemos decir acerca de la fecha en la cual el libro se escribió. De igual manera, hablar acerca del autor del libro de Job es muy polémico y hasta cierto punto muy difícil poder dar una afirmación al respecto. La tradición judía, por ejemplo, le ha atribuido a Moisés la autoría del libro de Job por considerarse de manera tradicional uno de los libros más antiguos, o mejor dicho, el libro más antiguo de toda la colección de libros sagrados. Sin embargo, otros opinan que quizás el autor pudo haber sido uno de los testigos que presenció la discusión entre Job y sus amigos y las calamidades que le vinieron a Job repentinamente, y opinan que Eliú, el personaje que aparece en el libro de Job más adelante, pudiese ser el autor de este, o incluso algunos han llegado a opinar que el libro de Job se le puede atribuir a un poeta desconocido que pudo vivir entre la fecha intermedia en la época de Salomón a una fecha más tardía en la época post-exílica. Así que hablar acerca del autor también es un tema que no puede llegar a una conclusión certera y difícilmente podría establecerse tanto el autor como la fecha en la que se escribió dicho libro. Ahora, ¿en qué época vivió Job? Bueno, muchos creen que Job vivió en la época patriarcal, entre la época en la que vivió Abraham y Moisés. Durante ese periodo podría ubicarse el tiempo en el que Job vivió. Y esto se debe a que, de acuerdo al contexto cultural en el que Job vivía, donde se presenta como un hombre que tenía muchas riquezas y sus riquezas se medían en ganado y siervos, podría concluirse que Job vivía durante esta época que era tradicional considerarse las riquezas de esta manera. Aparte de eso, vemos que es un patriarca que ofrecía sacrificios del perdón de pecados de sus hijos y de alguna manera Job fungía como el sacerdote principal de su casa, tal y como lo hicieron Abraham, Noé y otros patriarcas de la época antigua, donde todavía el reino de Israel no se había consolidado y todavía no existía la estructura de sacerdotes y levitas que se consolidó en la época de la ley. Además de eso, hay literatura extrabíblica, especialmente de los judíos, que asocian a Job como un descendiente de Esaú. Sabemos que Esaú fue el hermano de Jacob y, por ejemplo, el Midrash de los judíos lo asocia en la época patriarcal diciendo que Job era un pariente de Esaú. Así que podríamos ubicarlo también por esa época, de acuerdo a las afirmaciones del Midrash judío. También existe otra obra que es
una obra apócrifa, es decir, no es un libro inspirado por Dios, que se conoce como el Testamento de Job. Y aquí presenta a Job como un rey y lo llama Jobad y lo presenta como un descendiente de Esaú. Así que vemos que ambos, tanto el Midrash como el Testamento de Job, que son dos obras que no son bíblicas, pero nos presentan a este personaje como una persona que era descendiente de Esaú y por tanto lo ubican en la época patriarcal. Otros, por el contrario, lo identifican como alguien que vivió en el tiempo de la monarquía o el post-exilio, pero pareciera más razonable pensar que Job vivió durante la época patriarcal. Aún así, hay otros que opinan de manera diferente. Y si hablamos acerca de la temática del libro de Job, bueno, prácticamente nos presenta la pregunta que por generaciones la humanidad se ha hecho. ¿Por qué sufren los justos? También podemos ver en este libro la influencia de Satanás en el sufrimiento humano, el propósito de las pruebas y el sufrimiento de los santos, así como nos presenta el tema de la soberanía de Dios en todos los asuntos de nuestra vida cotidiana. Así que esto es lo que podemos decir acerca del trasfondo de este maravilloso libro que conocemos como el libro de Job. Luego, para poder comprender el libro de Job, podemos presentar este pequeño bosquejo que esboza este maravilloso libro de la Biblia. Prácticamente hablamos de tres secciones. La primera es el prólogo, que va de los capítulos 1 al 2, donde se presenta la prueba de Job y el conflicto celestial que hay en los cielos entre Dios y Satanás, donde Satanás cuestiona la integridad de Job y prácticamente lo atribuye que Job es justo por interés. Aquí se nos introduce al tema del sufrimiento del justo. Luego, una segunda sección podría considerarse la de los monólogos de Job y sus diálogos con las diferentes personas que intervienen. Esto está entre los capítulos 3 al 27. Así, en primer lugar, tenemos el monólogo de apertura de Job en el capítulo 3. Y luego tenemos las diferentes discusiones entre Job y sus tres amigos. Prácticamente hay tres ciclos de discusiones donde vienen sus amigos, los cuales sostienen que Job está así sufriendo por causa de un pecado oculto que él no quiere reconocer, pero Job defiende su inocencia y bajo este argumento cada uno de los tres amigos de Job opinan en tres ciclos diferentes y a cada uno de ellos Job responde. Así tenemos estos ciclos de discusiones entre los capítulos 4 hasta el capítulo 27. Job y sus amigos debaten sobre el tema de la justicia y se muestra aquí la tensión que hay entre la teología tradicional y la experiencia humana versus el verdadero conocimiento que viene de Dios, y nos muestra que muchas veces podemos estar errados en nuestros juicios, aun cuando para nosotros parezcan totalmente razonables. Luego en el capítulo 28 tenemos un poema sobre la sabiduría. Aquí ocurre una reflexión sobre la sabiduría como un don divino, como un regalo que viene de Dios, y la transición del debate humano a la perspectiva divina. Luego, en los capítulos 29 al 37, ocurre el monólogo final de Job y el discurso de Eliú. Aquí Job defiende su integridad, hace un inventario moral y prácticamente pide a Dios una audiencia para presentar su causa y ofrecerse a él como una víctima de todo lo que está experimentando. Pero luego viene la respuesta de Dios, primeramente a través de Eliú, el cual le ofrece una visión intermedia, y esto prepara el terreno para la revelación de Dios. Finalmente tenemos la tercera sección, que es la revelación final y la conclusión del mismo, el epílogo. Entre los capítulos 28 al 42 podríamos considerar esta sección. La primera es la interacción entre Dios y Job, en los capítulos que van del 38 al 42. Aquí Dios se presenta delante de Job y prácticamente le muestra su soberanía y su gran poder, y al final del capítulo 42 podemos tener la conclusión de todo este episodio, donde Job finalmente es restaurado. Así que de esta manera pudiésemos dar una división de los 42 capítulos con una narrativa y diálogos poéticos que ocurren a lo largo de todo el libro de Job.
Ahora entremos a considerar este maravilloso libro. Y para eso leemos Job capítulo 1, versículo 1, que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este versículo prácticamente es un pórtico solemne en el libro de Job. En una sola línea, la escritura nos presenta el carácter de un hombre con 4 atributos que lo definen como un hombre verdaderamente justo y que será probado por Dios. Prácticamente nos muestra que Job era un hombre perfecto, es decir, íntegro, completo, coherente en su fe. Era un hombre recto, es decir, justo en su conducta y relaciones humanas. También lo presentan como un hombre temeroso de Dios, es decir, era reverente, obediente y consciente de la soberanía divina. También un hombre que es apartado del mal, es decir, un hombre que rechazaba el pecado. Además, se menciona que este hombre vivía en la tierra de Uz. Así que de esta manera se nos introduce este hombre llamado Job. Y prácticamente este es el marco inicial de un drama teológico que presenta a un hombre justo que será probado para cumplir así los propósitos soberanos de Dios. Ahora, es interesante considerar que en este libro de Job, en este primer versículo del primer capítulo, se nos dice que Job vivía en tierra de Uz. Pero, ¿dónde podemos ubicar esta tierra? Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 23, se nos dice que Uz fue un descendiente de Aram, y Aram fue uno de los hijos de Sem. Así que podemos ver cómo Uz al final era descendiente de Sem. También allá en Jeremías, capítulo 4, versículo 21, el texto nos sugiere que Uz llegó a ser una región que estaba cerca de Edom, al sureste de Canaán. Y el Midrash judío afirma explícitamente que Uz estaba junto a Edom, lo que en términos geográficos significa al norte de Arabia, al este del Mar Muerto y al sur de Siria. Y si consideramos también la literatura patrística, Agustín de Hipona, este padre de la iglesia primitiva, en su obra La ciudad de Dios, reconoce a Job como un justo de las naciones y menciona que éste vivió en tierra de Uz, interpretada como parte del desierto árabe. En términos generales, podríamos decir que, de acuerdo a la evidencia bíblica y las notas de el Midrash y Agustín de Hipona, Uz podría ser ubicada cerca de Edom por el desierto árabe. Y esta es la región en la cual Job vivió en su tiempo. Ahora, entre los versículos 1 y el 5 del capítulo 1, podemos encontrar la prosperidad de Job. Este pasaje es como el retrato completo de la vida de Job antes de la prueba. No solo su carácter, sino también su prosperidad, su familia y su espiritualidad. En cuanto a las claves del texto, podemos resaltar el carácter de Job, que ya lo vimos, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también vemos que el texto nos dice que tenía 10 hijos, símbolo de plenitud y bendición. Aparte de eso, también tenía muchas riquezas. Era un hombre muy rico. Tenía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, más muchos esclavos o criados. Job era el más grande, dice, de todos los orientales. Aparte de eso, podemos entender la vida social de Job. Él tenía a sus hijos, los cuales celebraban banquetes compartiendo con sus hermanas. También nos habla acerca de la espiritualidad de este hombre. Como el patriarca principal, fungía como el sacerdote de toda su familia, ofreciendo holocaustos cada día por si sus hijos pecaban en el corazón. En general, podemos ver que este hombre llamado Job era un hombre íntegro y próspero, pero también profundamente responsable espiritualmente hablando. Por tanto, podemos ver cómo era la vida de este hombre llamado Job mucho antes de que viniese la prueba que estaba a punto de experimentar. Ahora, si seguimos profundizando más en este libro, llegamos a los versículos del capítulo 1 que van del 6 al 12, donde vemos a Satanás llegar delante de Dios y acusar a Job. Prácticamente este pasaje es uno de los más intensos del prólogo de Job, porque abre la escena celestial que explica el trasfondo de su sufrimiento. Aquí vemos cómo los hijos de Dios se presentan delante de Dios. Los hijos de Dios
demonios son seres celestiales, es decir, son ángeles que se presentan ante Jehová. Podemos entender que Jehová está sentado en su trono celestial como rey soberano y poderoso de todo el universo, y ante él se presentan las huestes celestiales, y en medio de ellos aparece Satanás. La palabra Satanás viene del hebreo Hasatán, que es el que se opone o el oponente, y este se presenta delante de Dios con el propósito de cuestionar la integridad de Job, especialmente porque aquí ocurre un diálogo entre Dios y Satanás, donde Dios exalta a Job como el único en su rectitud, pero ante esta afirmación Satanás responde con la pregunta clave: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Prácticamente lo que Satanás hace es mandarle un desafío a Dios y le está diciendo que él está equivocado. Job no es justo de balde, sino es porque él lo ha cercado, le ha dado protección divina, no le permite que le haga ningún daño y lo ha prosperado enormemente. Entonces, prácticamente aquí Satanás está pidiendo una oportunidad para que Dios le permita probar a Job. Por eso le dice: retira tu protección, permíteme tocarlo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu contra en tu misma presencia. Ante estas palabras, Dios respondió: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y fue así que Satanás se alejó de la presencia de Dios con el propósito de traer un sinfín de calamidades a la vida de Job. Aquí podemos ver cómo Dios fue el que le dio permiso a Satanás de tocar a su justo. Y esto nos enseña que realmente nadie puede tocarnos a menos que Dios lo permita. Aquellos que son de Dios y viven para Él, Dios los protege, los guarda, los libra del mal. Sin embargo, pudiesen haber ocasiones donde Dios decide probarnos y podría permitir que el enemigo pudiese traer a nosotros dificultades, todo con el propósito de probar nuestra fe. Ahora, no es la primera vez que vamos a leer esto de que Satanás acusa a alguien en contra de Dios. De hecho, aparte de este texto, existen otros donde se presenta realizando la misma función. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 12, nos dice que Satanás acusa al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, y por esa causa el Señor lo reprende y defiende a su siervo. También allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se le llama a Satanás explícitamente el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Y aquí también se le conoce con el nombre de el diablo, una palabra griega que significa el calumniador o el acusador. Además de eso, también podemos recordar aquel pasaje allá en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, donde Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Prácticamente aquí el texto muestra que Satanás pidió permiso para probar a Pedro y a los demás discípulos. Así que en general podemos ver la artimaña del enemigo. En este caso está pidiendo permiso para probar a Job, para traer una prueba difícil a Job con el propósito de que éste blasfeme en contra de la voluntad de Dios, en contra del mismo Dios soberano. Y esto nos muestra una cara diferente del sufrimiento. Esto responde a algunas preguntas de por qué los justos sufren. Y el sufrimiento prácticamente es por causa de la maldad del hombre, por causa de influencias también de el diablo y sus demonios, aunque no todos los sufrimientos los podemos asociar con Satanás y sus demonios, porque muchas veces también tiene que ver con la maldad del hombre,
o malas decisiones que las personas pudiesen tomar por no incluir a Dios en sus caminos, pero lo cierto es que hay una influencia diabólica detrás de todo este mundo que provoca una maldad desmedida, que provoca al mismo tiempo el sufrimiento de los seres humanos y muchas veces puede alcanzar incluso a los hijos de Dios. Pero es aquí donde debemos confiar en Dios y como veremos más adelante, el libro de Job nos traerá una gran enseñanza al respecto. Y bueno, pues una vez que se le concedió el permiso a Satanás, este no perdió tiempo, porque en un momento le vino la ruina total a Job. Primero perdió todo lo que tenía. Estando él en su casa, de repente vino a él corriendo uno de sus siervos y este le dijo: los sabeos robaron los asnos y los bueyes y mataron a todos tus siervos, y solo yo he quedado para contártelo. Y aún hablando estaba este cuando otro de sus siervos entró diciendo: fuego del cielo quemó a las ovejas y a los pastores, y solo yo he quedado para contártelo. Y luego aún este estaba hablando cuando un tercer siervo entró y le dijo de manera apresurada: los caldeos se robaron los camellos y mataron a los siervos, y solo yo he quedado para contártelo. Y por si fuera poco, vino otro siervo diciéndole: un viento recio azotó las paredes de las casas, derribándolas, y mató a todos los siervos, y solo yo he quedado para contártelo. Como vemos, prácticamente en un momento, en un segundo, en poco tiempo, vino de manera súbita, de manera repentina, la ruina a Job. Y con eso Satanás esperaba que Job blasfemase en contra de Dios. Pero he aquí la actitud de Job ante la prueba. Allá en Job capítulo 1, versículo 20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que podemos ver que a pesar de que Job se vio en la ruina total y fue una serie de noticias malas una tras otra, donde prácticamente perdió toda su riqueza, todos sus bienes, aún sus mismos hijos habían perecido de manera misteriosa. Pero ante esta crisis, Job se quebrantó, pero delante de Dios. Él rasgó su manto, rasuró su cabeza y en lugar de maldecir a Dios, aceptó lo que le estaba viniendo, confiando siempre en los propósitos de Dios. Así que definitivamente podemos ver aquí una actitud ante la prueba que no cualquiera podría tenerla. Quiera Dios que todos nos armemos de esta fe, de este carácter que muestra una esperanza en Dios, aún en medio de circunstancias difíciles que no tienen mayor explicación. Y bueno, pues pareciera que el plan de Satanás no salió del todo bien, porque a pesar de que le arruinó la vida en gran manera, pero Job mantuvo su integridad. Luego, si pasamos al capítulo 2, aquí tenemos en los versículos 1 al 6 la segunda escena celestial, paralela a la primera que ya vimos en Job capítulo 1, versículos 6 al 12, pero con un nivel más profundo en cuanto a la prueba que habría de venirle a Job. Prácticamente el escenario es parecido. Los ángeles, los hijos de Dios, se presentan nuevamente delante de Jehová y entre ellos aparece Satanás. Y viene Dios y vuelve a hacer un elogio en cuanto a la integridad de Job. Dios reafirma la integridad de su siervo, subrayando que éste aún mantenía su integridad, aun cuando Satanás le había incitado a probarlo sin ninguna causa. Pero Satanás, que tiene una inteligencia maligna, viene y lanza una nueva acusación en contra de Job delante de Dios. Satanás responde con la frase: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, acusa que la fe de Job depende de su salud física. Y es cierto, había venido a su ruina, había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes materiales, pero como tenía salud todavía podía adorar a Dios y mantener su integridad. Pero Satanás le decía: toca su piel, tráele una enfermedad y verás si no blasfema en tu contra.
contra. Y bueno, pues ante eso Dios le da la autorización y le permite a Satanás que toque su cuerpo con una enfermedad, pero le ordena que no toque su vida, porque solamente Dios puede permitir que nuestros días en esta tierra lleguen a su fin. En este texto se muestra que la prueba se va a intensificar. Primero fueron los bienes y la familia, ahora es la salud misma. La acusación de Satanás revela su estrategia, cuestionar la autenticidad de la fe del justo. Sin embargo, Dios pone límites claros. Job puede sufrir, pero no morir. En términos generales, este pasaje tiene una gran enseñanza que nos muestra la soberanía de Dios. Satanás no puede actuar sin permiso. Dios es el que permite si vamos a atravesar por situaciones difíciles. Satanás no tiene potestad sobre nosotros que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. También aprendemos mucho acerca de la integridad de Job. Su fe no dependía de las circunstancias externas. De igual manera, nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y finalmente, el propósito de la prueba queda revelada aquí, es decir, revela la fidelidad auténtica frente al dolor profundo. Las duras pruebas en la vida lo que hacen es revelar la fidelidad auténtica frente al dolor más profundo. Aquel día, Satanás pidió una nueva ocasión, una nueva oportunidad para tentar a Job y le fue concedido de acuerdo a los propósitos de Dios. Y bueno, viene Satanás e incrementa el sufrimiento de Job. Aparte de haber perdido todos sus bienes materiales y sus hijos, viene y provoca una enfermedad terrible en el cuerpo de Job, es decir, una sarna maligna que atormentaba todo su cuerpo. Aparte de eso, también viene la mujer que se quebranta y al ver la integridad de Job aún en medio de su sufrimiento, le dice que mejor blasfeme en contra de Dios y se muera. Y no solo eso, la prueba también consistiría en que los tres amigos de Job llegarían a hacer duelo por él 7 días hasta que finalmente le van a colmar la paciencia y se va a desarrollar una serie de discusiones donde sus amigos lo van a acusar de tener pecados ocultos y por no confesarlos está sufriendo las calamidades que está experimentando. Y de esta manera Satanás incrementa el sufrimiento de Job. Ante la presión de las dificultades, aquí ya viene Job y maldice el día que nació, pero nunca fue altanero en contra de Dios. Allá en Job capítulo 3 versículo 1 dice: después de esto Job rompió en silencio para maldecir el día en el que había nacido. Aquí ya vemos un hombre quebrantándose totalmente ante la prueba difícil, ante el sufrimiento emocional y físico que estaba experimentando y la presión psicológica tanto de su mujer como de sus tres amigos. Job estaba siendo totalmente quebrantado a tal punto de que él rompe su silencio para maldecir el día en el que había nacido. Y todo esto nos muestra la fragilidad y vulnerabilidad humana. Generalmente vemos en Job a un hombre que siempre mantuvo su integridad y soportó el dolor de manera casi estoica, pero la verdad es que Job no era un muñeco de yeso, sino que era un ser humano que, aunque tenía una gran fe y un gran nivel de espiritualidad y relación con Dios, pero también era un hombre de carne y hueso que se quebrantaba ante el sufrimiento humano. Y parte de eso se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que Job deseó morir en medio de su sufrimiento. Allá en Job capítulo 3 versículo 11 dice: ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Aquí vemos que en medio de las pruebas podríamos incluso desear la muerte en medio de nuestra humanidad, pero nunca debemos maldecir o culpar a Dios de esto. Es totalmente humano que ante las pruebas y el sufrimiento uno pudiese quejarse o expresar el deseo de morir y de no existir o nunca haber nacido, pero nunca debemos ser altaneros delante de Dios. Y bueno, Job lo hizo, pero también vemos otros hombres como Jeremías, que deseó no haber nacido cuando se vio afligido por causa de su ministerio, allá en Jeremías 20:17. Incluso en el primer libro de Reyes 19:4 dice que Elías deseó que Dios le quitase la vida cuando escapaba de Jezabel. Así que aquí vemos una transición entre el silencio y el dolor a un lamento. Job rompe su silencio expresando su lamento, deseando morir, y esto traería la atención de sus tres amigos, que iniciaría un diálogo entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, donde prácticamente estarían acusando a Job de ser un hombre injusto, un hombre pecador, un hombre
que definitivamente ha pecado y por eso Dios está tratando duramente con él. Aparte de eso, podemos ver en el tema de la fragilidad y la vulnerabilidad humana que Job expresa que lo que más temía le había sobrevenido. Allá en Job capítulo 3, versículo 25 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y aquí vemos la conciencia de nuestra vulnerabilidad. Allá el libro de Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y en eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí el autor Santiago nos dice que prácticamente nuestra vida es efímera, es como la niebla y no sabemos lo que será el día de mañana. Sin embargo, por eso debemos encomendar siempre nuestra vida a Dios. Debemos confiar plenamente en Él y encomendar todos nuestros pasos, tratar de tomar todas nuestras decisiones bajo la sabiduría de su palabra, para que así seamos encaminados en bien y justicia y así escapar de este mundo que está lleno de maldad, de tragedias, de sufrimiento, de injusticias. Y aún así, si llegamos a atravesar por ellas, que sea por propósitos específicos de Dios, no por haber tomado malas decisiones, no por habernos alejado de Dios, sino que siempre sea la mano de Dios en todo momento con nosotros, porque ciertamente somos seres frágiles y vulnerables y debemos reconocer esto, debemos reconocer nuestra fragilidad y vulnerabilidad y confiar en la soberanía y poder de Dios. Ahora, la sección que viene a continuación del capítulo 4 al 27 nos va a introducir al debate entre Job y sus tres amigos. Prácticamente la conclusión de Elifaz, Bildad y Zofar, que son los tres amigos que han llegado a visitar a Job, prácticamente la conclusión de ellos es Job ha pecado y por eso sufre. El debate entre Job y sus tres amigos sobre el sentido del sufrimiento es clave en casi todo el libro de Job. Este discurso se desarrolla en tres ciclos de diálogos donde cada amigo expone su visión y Job responde defendiendo su inocencia. Ahora, ¿quiénes eran los tres amigos de Job? Bueno, estos llegan a Job cuando se enteran que Job estaba atravesando por dificultades. Así, estos tres hombres que se llaman en las escrituras Elifaz, Bildad y Zofar, llegan con el propósito de consolar a Job, pero más que consuelo, servirían de prueba para él. En primer lugar, tenemos a Elifaz, el temanita. Eusebio y otros comentaristas patrísticos ubican a Temán, el lugar de donde era oriundo Elifaz, en Arabia Petrea. Allá, por ejemplo, en uno de los libros apócrifos que no es parte de la escritura, en Baruch 3:23 dice, los hijos de Agar que buscan la inteligencia en la tierra, los mercaderes de Temán. Y si vemos aquí está mencionando los mercaderes de Temán, es decir, el lugar de donde era oriundo Elifaz. Los mercaderes de Temán, los autores de fábulas y los buscadores de inteligencia, pero no conocieron el camino de la sabiduría, ni recordaron sus senderos. Prácticamente este texto apócrifo está criticando tanto a los hijos de Agar como a los mercaderes de Temán, es decir, la tierra de Elifaz, por creerse ellos tener la inteligencia de la tierra, cuando realmente no es así, sino que son personas que nunca conocieron el camino de la sabiduría y por ello eran recordados. De hecho, Elifaz el temanita se va a presentar como una persona que cree saberlo todo y en su sabiduría criticó a Job sin darse cuenta de que estaba totalmente equivocado. Así que tenemos a Elifaz el temanita, un hombre oriundo de Temán, una región de Arabia Petrea. Luego tenemos en segundo lugar a Bildad, el suita. Eusebio y otros comentaristas patrísticos ubican a Sua, el lugar de donde era oriundo Bildad, como una región que está ubicada en Arabia deserta.
De hecho, en Génesis capítulo 25, versículo 2, dice que Súa fue hijo de Abraham y Centura. Así que no hay mucha información acerca de Bildad el suita más que esto que estamos diciendo. En tercer lugar, tenemos a Zofar, el Naamita, y de acuerdo a los comentaristas patrísticos, Naamá fue una región incierta en Arabia deserta, y algunos comentaristas antiguos lo ubican cerca de Uz, la tierra de Job. Esto es lo que pudiéramos decir acerca de los tres personajes que aparecen aquí en el libro de Job y que son identificados como los tres amigos de Job: Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamita. No hay mucho más que decir acerca de ellos, pero también podemos aprender más de cómo es que ellos pensaban de acuerdo a su enfoque de interpretación que presentan a lo largo de los tres discursos donde ellos cuestionan la integridad de Job y llegan a una conclusión del por qué Job se encuentra en esa calamidad. Y así podríamos decir que el debate entre Job y sus tres amigos prácticamente gira alrededor de la temática o de la conclusión, mejor dicho: Job ha pecado y por eso sufre. Los tres hacen un juicio totalmente errado. ¿Y en qué se basan ellos? Bueno, si analizamos el razonamiento de Elifaz, prácticamente podríamos decir que Elifaz estaba casado con la experiencia. Para Elifaz, la experiencia lo era todo, y basado desde su punto de vista y de lo que había experimentado en la vida, venía y concluía que Job había pecado y que por eso estaba sufriendo, porque Dios no puede castigar a un justo. De hecho, allá en Job capítulo 4, versículo 8 dice: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Escuchemos bien este razonamiento. Bildad dice: la experiencia, es decir, la experiencia que él había obtenido a lo largo de sus años de vida, le habían enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Eso es cierto, pero también él había concluido, basado en su experiencia, que Dios no castiga a los justos y que lo que estaba pasando Job era un castigo por sus pecados, cuando realmente no era así. Era una prueba la que Job estaba pasando, pero Elifaz no había conocido esto desde su experiencia, y esto nos muestra el peligro de juzgar a los demás basado solo en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento limitado. Aunque ciertamente Dios nos exhorta a hacer juicios certeros, pero debe ser bajo la sabiduría de Dios. En este caso, Elifaz estaba totalmente equivocado porque su experiencia era corta. Pero por otro lado tenemos a Bildad, y Bildad se basaba mucho en los dichos de los antiguos, es decir, lo que otros habían dicho, lo que otros habían filosofado, lo que otros habían afirmado. Eso era la base de Bildad para sacar sus conclusiones. Allá en Job capítulo 8, versículo 8, Bildad dijo: pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Aquí, en estas palabras, podemos entender el razonamiento de Bildad. Para él, lo que otros habían dicho, los antiguos, los sabios, era suficiente para concluir y determinar que Job estaba pasando lo que estaba pasando por causa de sus pecados, cuando realmente no era así. Al final, la verdadera sabiduría viene solo de la palabra de Dios, aunque podemos encontrar muchas máximas, muchas enseñanzas de muchos sabios, pero no olvidemos que el hombre puede errar. Aún nosotros mismos podemos interpretar mal las enseñanzas de esos sabios, y eso fue lo que pasó con Bildad. Y finalmente tenemos a Zofar, y Zofar es el legalista, es decir, aquel hombre rígido, estricto en su religión, que no considera la misericordia, sino que solo señala cuando alguien falla. Podemos leer en Job capítulo 11, versículos 6 al 7, que Zofar le dijo a Job de manera muy dura: mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo,
conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Si vemos las palabras de Sofar son durísimas, acusa directamente a Job de su situación como pecador y le dice sin misericordia que lo que está pasando, que es muy duro, es menos de lo que él merece. Ni siquiera se compadece de Job, sino que lo acusa de manera dura. Y eso es lo que hace un legalista. Así que aquí vemos tres juicios cerrados que debemos evitar porque ciertamente eso trae pecado a nuestra vida y podemos ser inflexibles, injustos, si no sabemos emitir un buen juicio de las circunstancias que nos rodean. Así que prácticamente a partir de este momento se va a iniciar una serie de discusiones que prácticamente tendrán lugar entre Job y sus tres amigos. Pero vamos a continuar estudiando este libro y estos discursos más a detalle en la próxima oportunidad. Por hoy vamos a finalizar este estudio esperando con la ayuda del Señor poder retomarlo próximamente. Que Dios los bendiga a todos.